Bueno, ahí va. Bienvenido al club. Ahí seguimos, ahora seguimos. Bueno, estábamos justamente viendo el 10º paro neumogástrico. Lo que les estaba comentando es que años A, una de las estrategias para el tratamiento de los problemas gástricos era justamente denervar una rama distal del nervio vago, que es el nervio de la tarjeta a nivel del estómago, y que es el que, permite la contractilidad del píloro. Y a través de eso lo que se permitía era un vaciamiento gástrico más rápido, y así evitaba la irritación gástrica digamos, los líquidos, básicamente por el ácido clorhídrico propio del estómago, ¿sí? Fíjense ustedes que hasta ese nivel llega el neumogástrico, y tiene además otras connotaciones. Del lado izquierdo, las ramas del neumogástrico pasan por debajo del callado aórtico. Eso es un tema muy importante, porque tiene que ver justamente con el hecho de que cualquier alteración a nivel, de la aorta o de sus ramas puede afectar, ¿sí? Puede afectar justamente esta característica que tiene el neumogástrico, fundamentalmente a través del recurrente izquierdo, ¿sí? Fíjense que desciende por delante de la aorta, pasa por debajo y luego asciende como nervio laríngeo recurrente izquierdo hacia las cuerdas vocales. Entonces, cualquier lesión vascular a este nivel puede también generar lesiones a nivel de la voz, o inclusive producir a veces en algunos pacientes que, digamos, tienen como presentación digamos, atípica, la tos generada por irritación del laringio recurrente izquierdo o la voz bitonal, cuando hay disección o aneurismas a nivel del callado aórtico, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta cuando algunas connotaciones clínicas del paciente que tiene una tos que no es, digamos, que no tiene un origen respiratorio, laríngeo, traqueal, hay que estudiar esta alteración, esta característica que justamente tiene el 10º par, porque es muy importante hacer el diagnóstico. En cuanto a un nervio como es el espinal, que es un nervio motor, que se origina en el bulbo raquídeo, tiene dos funciones fundamentales. Una es manejar la motricidad del trapecio, ¿sí? Que es un músculo importante del cuello y el dorso, ¿sí? Y el esternocleidomastoideo, que es el que nos permite la motilidad de la cabeza, y tiene dos ramas, ¿sí? Dos ramas tiene, ¿sí? El esternocleido, y esa masa muscular es muy importante, digamos, en la movilidad de la cabeza, hacia un lado y hacia el otro. Digamos, ¿cómo hacemos para saber si el nervio espinal está lesionado? Básicamente le hacemos hacer fuerza en sentido contrario, con oposición de nuestra mano al paciente, para saber si está lesionado el esternocleido de un lado o del otro. Y la otra maniobra para saber si los trapecios están indemnes es hacerle mover al paciente un hombro y el otro, ¿sí? O ambos a la vez para ver si hay asimetrías en la movilidad de algunos de los músculos inervados, ¿sí? Es bastante sencillo de hacer. Y por último, el nervio hipogloso, 12º o hipogloso mayor, también se conoce con ese nombre, es un nervio que tiene inervación, digamos, es el músculo que da la inervación a la lengua, ¿sí? A todos los músculos de la lengua. Y, digamos, es el que da la motricidad voluntaria a la lengua. Y tiene como función fundamental, darle, digamos, permitirle la deglución al paciente, y además la articulación de los sonidos, ¿sí? Y además la articulación de los sonidos. ¿Qué sucede si el hipogloso mayor se lesiona?
la lengua, cuando yo examino la lengua, hago protruir la lengua hacia adelante, y si la lengua se desvía hacia uno u otro lado, hacia el lado donde se desvíe es el lugar donde está la lesión. Es decir, si mi lengua yo la hago protruir, le digo al paciente, saque la lengua, y cuando la saca la lengua se desvía hacia la derecha, el hipogloso comprometido es el derecho. ¿Por qué? Porque los músculos que predominan están en la posición. Entonces, si se atrofia esta zona y queda denervada, el otro lado que está indemne, digamos, tiene función conservada, lo que hace es llevar con su actividad motriz la lengua hacia el lado opuesto, ¿sí? Por lo tanto, la lengua se desvía hacia el lado que está lesionado, ¿sí? Ya sea el derecho o hacia el izquierdo. ¿Está? Y además tiene como función muy importante, no tan solo la deglución, que es fundamental, pero también articulación de los sonidos. Y esto también es un dato fundamental. Recuerden que este es un nervio que nace a nivel vulvar, es decir, que cualquier lesión de cualquier origen, vascular, tumoral, inflamatoria, infecciosa, etcétera, que se produzca a nivel vulvar, puede producir también lesiones a nivel del 12º par y generar alteraciones en la articulación de los sonidos. Es decir, no confundir lesión de tipo disartria con lesión de tipo afasia, que tiene que ver con digamos, la afasia con su origen a nivel supratentorial, ¿sí? En los núcleos de Broca y de Wernicke, que no tienen nada que ver con la región vulvar, donde está, digamos, donde tiene su origen el 12º par o nervio hipogloso, ¿sí? Y creo, chicos, que hasta aquí llegamos con la presentación. Así que bueno, preguntas, si quieren hacer, estoy abierto a las preguntas, dudas que tengan, cosas que les hayan quedado. La idea era darles un pantallazo general de todas, digamos, las manifestaciones clínicas, un poquito de anatomía y fisiología, pero obviamente ustedes tienen que ir ahora a la lectura, ¿sí? No les va a alcanzar con lo que yo le acabo de dar, pero bueno, un poco esa era la idea, digamos. Es un tema bastante largo. Y hay una cuestión que es muy importante cuando en alguna de las charlas que yo le di a mi grupo, estuvimos viendo cómo evaluar un paciente, digamos, es muy fácil hacer una evaluación clínica en un paciente que colabora. Ahora, en el paciente que tiene deterioro neurológico o coma, es muy difícil de evaluar, sobre todo la lesión rostro-caudal, es decir, aquellas lesiones neurológicas que complican cualquier centro nervioso, y fundamentalmente a nivel del tronco, ¿sí? Porque las manifestaciones clínicas son muy diferentes, y recuerden ustedes que cualquier manifestación que comprometa un par craneano y al mismo tiempo, por ejemplo, la vía piramidal, va a generar lo que se llama síndrome alterno, ¿sí? Y en relación, por ejemplo, al nervio facial, digamos, para hablar de uno de ellos, si yo tengo una lesión a nivel protuberancial anterior, justo en la emergencia del facial, justo donde pasa también, donde desciende la vía piramidal, ojo ahí, porque yo voy a tener una lesión del facial, del mismo lado de la lesión a nivel protuberancial, pero mi motricidad va a estar afectada en el lado contralateral, ¿sí? Porque recuerden ustedes que la decusación de las fibras motrices de la vía piramidal se producen a nivel del bulbo, es decir, que todavía no hubo decusación, ¿sí? Y entonces, esa es una diferencia, digamos, un dato importante, una diferencia que podemos encontrar, por ejemplo, si el paciente tiene una lesión supratentorial en relación a una infratentorial, ¿sí? Es decir, una lesión que como manifestación clínica tiene un síndrome alterno, es decir, un facial de un lado y déficit motriz del otro lado, eso es un síndrome alterno, y eso es tronco cerebral, no hay que buscar por arriba. Digamos,
no hay que buscar por encima del tentorio, ¿sí? La lesión es de tronco cerebral, ¿sí? No sé si se entiende eso. Es decir, si yo tengo una lesión facio-brachiocrural, y eso es supratentorial, porque si está del mismo lado, ¿sí? Si está del mismo lado, es supratentorial. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, una lesión, tengo midriasis unilateral y tengo un déficit motor del otro lado y tengo una lesión mesencefálica, ya no tengo que pensar que, dónde está la lesión. Tiene una lesión mesencefálica, es decir, tiene tercero de un lado y motriz del otro. Es decir, tiene una afectación del mesencéfalo en el pie del pedúnculo cerebral, en la parte anterior del pie del pedúnculo, por donde bajan las fibras de la vía piramidal. Es decir, esas cosas, esos detalles del examen físico son fundamentales para entender dónde está el nivel de lesión y no es tan complejo. Un dato más, y no menos relevante, es que hay nervios, como les decía, que trabajan juntos, ¿sí? Por ejemplo, ustedes saben, recién lo acabamos de ver, la sensibilidad de la cara, incluida la córnea, está dada por el quinto par. Quiere decir, la sensibilidad corneana la da el quinto par. Si yo estimulo el quinto par, se cierra el ojo. ¿Pero cómo? Si el quinto par no tiene manejo motriz a ese nivel. Bueno, seguro que no la tiene. Pero ¿qué sucede? Tiene conexiones con el facial. Entonces, las conexiones del quinto, sensitiva, aferente, tiene conexiones eferentes con el facial que permiten el cierre del párpado. Entonces, hablando del paciente en coma, una de las cosas que uno hace y que puede hacer para saber si el tronco está indemne es justamente estimulo con una torundita de algodón la córnea y si el ojo se cierra, la conexión quinto-séptimo está conservada. Significa que una parte importante de la protuberancia está conservada. Si yo estimulo las pupilas con luz, se contrae la pupila derecha, ¿sí? ¿Sí? Estimulo la pupila derecha y también se contrae la izquierda y viceversa, y lo hago al revés también, eso significa que el mesencéfalo también está indemne y no hice ninguna otra cosa. Es decir, hay muy poquitas cosas que se pueden hacer para saber si yo tengo lesión a nivel supratentorial o infratentorial y hacer el diagnóstico diferencial. Otra cosa que no vimos acá, que no tiene mucho que ver con los pares craneanos, y que lo vimos con los chicos en alguna de las charlas, es que el patrón respiratorio nos está diciendo, en muchos casos, dónde está el nivel de lesión, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un patrón respiratorio de tipo Cheyne-Stokes, tengo que descartar, obviamente, que sea una patología metabólica, porque es lo más común, pero también puedo tener Cheyne-Stokes si yo tengo una lesión a nivel del mesencéfalo inferior, protuberancia alta, ¿sí? Si tengo un mesencéfalo alto, lesión mesencefálica alta, voy a tener unas pupilas intermedias arreactivas, con un patrón de hiperventilación neurogénica central, o una respiración atáxica de Biot en el caso de la lesión vulvar. Es decir, hay un montón de cosas y de datos que solamente mirando al paciente y examinándolo, nos está diciendo solo eso, digamos, con esas pocas cosas, ya que dónde está el nivel de lesión y cuál es, digamos, y dónde es el lugar donde tengo que ir a buscarla. Si yo tengo unas pupilas pinpoint o en punta de alfiler reactivas, que a veces las tengo que ver inclusive con una lupa, eso significa lesión protuberancial. No existe ninguna otra lesión que genere pupilas pinpoint o puntiformes, con pupilas pinpoint reactivas. Eso es lesión de la protuberancia y no hay ninguna otra cosa que la produzca, ¿sí? Salvo que haya alguna droga en el medio, pero ni aún así, ninguna droga genera pupilas pinpoint. Lo único que lo hace es la lesión a nivel protuberancial, ¿sí? Entonces hay muchas cosas, datos muy pequeños que en el examen físico que uno puede hacer muy fácilmente, que nos van a dar datos muy importantes de dónde está la lesión y si le tengo que pedir una tomografía,
para ver el encéfalo, ¿sí? Supratentorial, o una resonancia para ver la fosa posterior, para la tomografía, por ejemplo. Fíjense que hasta esa decisión tiene que tomar uno, decir, bueno, mira, la verdad que me parece más una lesión de tronco, más que una lesión supratentorial, entonces tengo que hacer una resonancia. La tomografía para el tronco cerebral no sirve para nada, salvo para ver una hemorragia, para el resto no sirve. Entonces, fíjense que esto tiene implicancias en cuanto a lo que uno va a tomar como conducta cuando va a definir el diagnóstico en un paciente. ¿Sí? Bueno, hablé demasiado, ya ahora hable alguno de ustedes. ¿Quieren preguntar algo? Está todo claro entonces, está muy claro. ¿O no entendieron nada? ¿Qué pasa, Marce? ¿Estás callado, Marce? Y vamos a hacer entrar la info de alguna manera, por repetición. Bueno, no, ahora hay que ir a leer, obviamente, Sí, y sí. repasar todo. ¿Mm? Bueno, chicos, yo después igual me conecto con ustedes, Marce. ¿Sí? Ahora entro con mi ID. ¿Sí? Cortamos la sesión con el resto del planeta y me conecto un ratito con ustedes. ¿Sí?